Hermanos, estamos tratando de trabajar el tema de la iglesia, y yo no pensé en eso en ese momento, pero trabajar Hechos y luego Romanos, o estar trabajando Romanos y Hechos, es un asunto muy interesante, ¿verdad? Porque después de Hechos sigue Romanos, en ese orden. No es que cronológicamente es así, no, en ese orden. Y sinceramente es toda una bendición poder ver las dos cosas al mismo tiempo, porque como pudimos ver el fin de semana anterior, hermanos, Pablo le estaba diciendo a los romanos, a la iglesia en Roma, que la gente sin Dios se nuca sola, la gente sin Dios se desarma sola. Entonces, a lo que venimos, vamos a entrar de una vez en materia. Y la semana pasada, saludos a todos ahí en el chat que están saludando, un abrazo a todos. La semana pasada, espérese, ahí estoy. La semana pasada terminamos en el verso 31, y a manera de epílogo, porque eso es lo que hace Pablo, hace unos epílogos, ahí hace como unos resúmenes, y Pablo hace unos resúmenes para dejar claro de por qué razón las cosas están funcionando como están funcionando. Pablo termina diciendo, hablaba a los helenistas y discutía con ellos, pero planearon matarle, hablando de Pablo, diciendo que Pablo le hablaba a la gente. Estaba tan emocionado que él trataba de matar, y lo trataban de matar a él por ese entusiasmo que él tenía tan grande. Dice la palabra, lo que vimos la semana pasada, los hermanos se enteraron y lo salvaron. Se lo llevaron, lo enteraron, lo llevaron a Cesarea, y de allí lo montaron en una palangana, iba a decir, lo montaron en un bote y lo mandaron para Tarso. Bueno, en ese tiempo, pues seguramente el tipo de navío tampoco era como muy sofisticado. Y eso es importante tenerlo presente, que eso fue la semana pasada. Ahora, ¿por qué estoy haciendo esto si no es común que lo haga a manera de resumen, al menos los días de estudio bíblico? Bueno, pues porque por la forma en que se introduce el siguiente tema. Y viene el epílogo cerrando y dice Pablo, la iglesia por entonces gozaba de paz en toda Judea, Galilea, Samaria. Se edificaba, caminaba con los ojos puestos en el Señor, y estaba llena de consuelo del Espíritu Santo. Qué bello eso, ahora, llena del consuelo del Espíritu Santo. Qué interesante, qué belleza. Qué detalle entender, más en estos tiempos donde a usted lo oye, noches de poder, noches de gloria, noches, todo ese tipo de cosas. Y noten que la expresión de Lucas aquí es diciendo que en la iglesia en ese tiempo había consuelo del Espíritu Santo. Eso me ha parecido sencillamente bellísimo, y lo dijimos, hubo dos grupos. El grupo de la gente que estuvo persiguiendo a Pablo una vez que se convierte en Damasco, y luego los grupos de la iglesia. Y es muy interesante, pues, porque Pablo tuvo que someterse a los grupos de la iglesia para que lo cuidaran, para que lo atendieran, para que lo llevaran, para que lo guiaran. Y eso es lo que el capítulo 9 nos enseña, y es una forma, a ver, no me malinterpreten, pero es un sarcasmo santo que está usando el Espíritu Santo para mostrarnos de alguien tan autosuficiente como lo era Pablo, mostrándonos finalmente cómo terminó dependiendo de los hermanos de la iglesia del Señor. Ok, entonces hoy entramos al verso 9, capítulo 9, verso 32 al 43. Y de un pronto a otro,
se detiene la narración de, regálenme un segundo. Se detiene la narración sobre Pablo y Pablo queda en que está siendo enviado por allá. Y eso es un detalle importante porque en este momento, pues, sale en escena alguien que ya tenía rato de no aparecer, al menos en la narración. Yo no estoy diciendo que él no estuviera haciendo nada, pero hay varias cosas que me interesa que vean. Por ejemplo, me interesa que vean no solamente el respaldo del Espíritu Santo en los milagros que se están dando, sino también el respaldo del Espíritu Santo hacia un judío que estaba muy lleno de prejuicios, muy lleno de un montón de cosas, y de un pronto a otro el Señor lo está usando para que la palabra llegue a los gentiles y se manifieste en los gentiles y se manifieste en todas partes. Entonces noten ustedes, damas y caballeros, ya van a ver un segundo, que inicia la narración en algo muy interesante. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, Pedro venía en un peregrinaje, visitando la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lidia. Mira que me llamó la atención el uso de ese término. Y es interesante que esta palabra santos que está usando en el griego Pablo es una palabra que es esencialmente la misma palabra para hablar de diferente. Pedro, que estaba recorriendo toda la región, fue también a visitar a los santos que vivían en Lida. Dije Lidia, pero es Lida. Y ese santos, el énfasis que quiere hacer el Espíritu Santo, y lógicamente Pablo lo pone, es a la gente que era del reino de Dios, a la gente que era de la iglesia, pero que eran diferentes. Y ya van a ver por qué. Allí encontró un paralítico llamado Eneas, el que cuenta, Eneas, el que es alabado. No existe etimología clara del nombre de Eneas, no se conoce. El contador, el que cuenta, el que es alabado. Hay varias acepciones interesantes del nombre, que dice que llevaba como 8 años en cama. Llevaba como 8 años en cama. Noten que hay una serie de detalles, que está dando Lucas con relación a la persona de Eneas, que era un paralítico que vivía en Lida, que llevaba 8 años en cama. Eneas, le dijo Pedro, Jesucristo te sana. Y ustedes saben que, bueno, es bien común oír hoy la gente que se atribuye la capacidad de tener o hacer milagros en algún sentido. Me refiero a gente que inclusive dice que lo está haciendo en el nombre del Señor Jesús. A mí nunca se me olvida que estando en Perú, un pastor de una iglesia del Movimiento Misionero Mundial me hizo firmarle un papel donde yo le confirmaba los dones que yo podía tener. Y a mí me hizo tanta gracia, esa tan raro. Porque hay cosas tan raras, hermanos, hay cosas tan extrañas y algunos de nosotros no hacemos la diferencia. Algunos de nosotros no diferenciamos, no hay diferencia, no vemos ninguna diferencia. ¿Cómo era que le decían a uno en el colegio? De lagartija para arriba todo es carne, le decían, haciéndole ver que era una persona que se metía con cualquier persona, ese tipo de cosas, porque realmente hay gente que no diferencia. Ahora, lo que sí pienso yo que es importante, pues aquí tenemos 3 cosas que tenemos que ver en el texto del 9:34, y es que lo llama por el nombre, le dice Jesucristo te sana, y es algo que pues tenemos que verlo de una manera en el orden en que realmente Pedro se está dando a entender. Lo importante aquí
no solamente es que la lección para nosotros es ver cómo Pedro, siendo Pedro, le está diciendo a Eneas, no soy yo, es Jesús quien te va a sanar, sino que también Pedro hace alusión a algo muy sencillo: levántate, tiende tu cama, y al instante se levantó. O sea, de una forma como muy sencilla, como muy, ¿qué les digo, hermano? Yo creo que por eso siempre yo insisto en que tenemos que aprender a utilizar el don de discernimiento, porque el don de discernimiento es el don menos utilizado. Usted no necesita discernimiento para discernir entre lo bueno y lo malo, porque usted lo nota. El discernimiento se utiliza para poder diferenciar entre lo bueno y lo de Dios, porque lo bueno es bueno, pero no es de Dios, y eso es mucha, mucha diferencia. Jesucristo te sana, levántate, tiende tu cama, y al instante se levantó. Como que el tema de la sanidad de Eneas es un tema que lo tenemos que ver en la realidad, en donde, pues, fíjense que la primera necesidad que se le está cubriendo a Eneas, que es el tercer coso, el punto que les menciono, tiene que ver con el hecho, hermanos, de que le esté diciendo que de alguna forma no se haga bolas. O sea, lo importante es su corazón. De hecho, de aquí no está diciendo que Eneas se salvó. No estoy diciendo que no se salvara, no sé, pero sí se menciona que el milagro de Eneas, verso 35, todos los que vivían en Lida, ojo, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. No está diciendo si Eneas se convirtió, es muy probable que sí, estamos ante algo muy, muy evidente, pero no siempre una persona, porque fue expuesta a un milagro, se convirtió. Pero noten que el milagro de Eneas particularmente podríamos entenderlo como un milagro que se está haciendo para testimonio de otro montón de personas, pero también para reafirmar el ministerio de Pablo ante gente que no necesariamente era judía, y era gente que creía en las mismas cosas que ellos creían. Al decir que es judía es suficiente. Dice, todos los que vivían en Lida y en Sarón lo vieron y se convirtieron al Señor. Ahora, acuérdense que les dije y les vengo diciendo que Lucas, a la hora de escribir, contrasta o pone o hace su presentación siempre usando dos personajes contrastados, o que se complementan o que reafirman algo. Y eso, amados y queridos amigos, es sumamente interesante. Entonces noten que aquí ya entendemos que se convirtieron. Ya entendemos que el milagro que venía era un milagro para la gente, que este lugar era un lugar importante, era un lugar muy importante, que era un lugar donde se iba a desarrollar una gran cantidad de conversiones más adelante. Y entonces eso era lo que esencialmente estaba haciendo el Espíritu Santo. Entonces avanzamos y nuevamente cambiando de la misma manera en cómo inicia diciendo ahora, yo quiero que ustedes vean algo. Déjenme devolver un toquecito. Yo creo que ustedes vean algo. Eneas le dijo Pedro. Perdón. Dice, allí encontró a un paralítico llamado Eneas. Entramos a Lida, ¿verdad? Pero entramos a Jope, y había en Jope una discípula llamada Tabita. Ustedes sabían que en el Nuevo Testamento no hay una sola referencia de sanidad, hermanos, pero sí de resurrección, lo cual es bien interesante. No existe una sola referencia de sanidad a hermanos.
pero sí resurrecciones. Está Lázaro, está Eutico, esta señora, bueno, se me estaba olvidando una persona más. Pero no hay una sola referencia en el Nuevo Testamento que nos mencione la sanidad de algún hermano. No estoy diciendo con esto que los hermanos no se van a sanar, no estoy diciendo eso. Pero sí notamos que eso nos muestra que los milagros tienen un propósito fundamental. Dice verso 36, había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Hermanos, es interesantísimo el ministerio de esta señora Tabita, de esta señora Dorcas. Porque era una señora que tal vez no predicaba, no hacía mucha cosa, no hacía mucha cosa, en el sentido de que protagonizaba mucha cosa en las congregaciones, como lo hacen los músicos, como lo hacen los que predican, ese tipo de cosas. Pero note que esta señora había algo bien particular que tenía. Había en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido es Dorcas. Esta se esmeraba en hacer buenas obras y en ayudar a los pobres. Entonces, Lucas da un detalle de quién es, en contraste con Eneas, que ni siquiera dice quién es, nada más que el hombre estaba postrado porque el hombre era paralítico. Y entonces, hermanos, vean que dice la historia de Lucas, sucedió que esos días cayó enferma y murió. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Pusieron el cadáver después de lavarlo en un cuarto de la planta alta. Eso es rarísimo. Los judíos no lavan un cuerpo y luego lo dejan ahí, o lo suben o lo dejan en un cuarto. Esta gente ya tenía noción de que algo estaba pasando en la zona, y ellos, pues lógicamente, anticipan la posibilidad de que se dé un milagro. Y ese milagro, esa característica, esa condición, que de alguna forma es importantísima, la vamos a ver aquí. Vean qué extraño esto que pasa. Lo cual es sumamente interesante y nos muestra, ¿qué nos muestra? Que aquí hay una persona con un ministerio que es un ministerio reconocido por la congregación. Estaba esmerada en hacer buenas obras y ayudar a los pobres. Se enfermó y se murió. Lavaron el cuerpo, o sea, no estaba moribunda, se murió, pero la lavaron y no reaccionó. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, al enterarse que Pedro se encontraba en Lida, enviaron a 2 hombres a rogarle: por favor, venga usted a Jope enseguida. Sin demora, Pedro se fue con ellos. Y cuando llegó, lo llevaron al cuarto de arriba. Ese sin demora, quién sabe cuántas horas, o no sé, pero sin demora, digámosle que la mujer no se había puesto, no se había empezado a descomponer. Noten que dice que en el momento en que Pedro entra, todas las viudas se presentaron llorando y mostrándole las túnicas, y otros, era costurera, y otros vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. A ver, ¿qué ven ahí, hermanos? A ver, ¿qué ven? Todas las viudas, a ver, ¿qué ven? ¿Que esas señoras eran la esposa de Dorcas? No. ¿Qué ven? A ver, ¿qué ven conmigo aquí? ¿Qué están viendo? A ver, ¿qué se les ocurre ver en este versículo 39, donde dice que Pablo sin demora, Pedro fue con ellos, sin demora Pedro fue con ellos, y cuando llegó lo llevaron al cuarto de arriba? Todas las viudas, a ver, ¿qué ven? ¿Qué les llama la atención de todas las viudas se presentaron llorando, mostrando de las túnicas? No, pero no pueden ser tantos porque me saturan ahí
Me parece que la que murió era una líder. Me parece que la que murió era una líder. ¿Qué más? ¿Qué otra cosa podríamos decir? Puede que era la dueña de la fábrica. Qué raro, Víctor, qué raro. Que era la dueña de la fábrica. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Que el testimonio de Dorcas hablaba por ella y que ella cumplía con cuidar a las viudas. Hermanos, aquí hay algo bellísimo de esta mujer. Qué ven en ese todas las viudas. Se presentaron llorando, mostrándole las túnicas y los vestidos que Dorcas había hecho. No es que ellas las habían hecho con las máquinas de Dorcas, no. Es que, ¿qué ven? Tabita fue una discípula de Jesús. Es así. Esa Tabita fue la Tabita que el Señor sanó. La misma Tabita, ¿no? Ay, no sé. Hermanos. Ahora, perdón. Al decir todas las vidas, podría pensar que ella impactaba a la sociedad, a todo el grupo, en una tabita que impacta. Sí, impactaba en ese momento a toda la gente a su alrededor, por ser generosa, compasiva, cariñosa, por buscar el bien de los demás. Bueno, como dijo ahora una hermana, líder, pero yo digo, lograba impactar. Es lo que me parece que puede Sucede ser. que la viuda, en el tiempo donde estamos, las viudas y los huérfanos iban a morir. Iban a morir. Es más, una de las cosas importantes era que de alguna manera ser viuda también era una manifestación o una muestra de castigo de Dios para una mujer. Y entonces, de alguna forma es importante que ustedes vean que la iglesia, en el momento histórico en que la iglesia surge hace 2000 y pico de años, noten que la iglesia viene a responder a una necesidad social importantísima, en donde inclusive el apóstol dice que la verdadera religión es exactamente esa: atender las viudas, atender los huérfanos. Y ese tipo, ¿por qué? Hermanos, una mujer sin hombre en ese tiempo sencillamente se iba a morir de hambre. Y noten que aquí tenemos la iglesia respondiendo, y aquí tenemos que en el momento en que Pedro entra, dice todas las viudas. ¿Cuántos eran? Sepan que eran más de dos. Eran más de dos. Se presentaron llorando y mostrándole las túnicas y vestidos que Dorcas había hecho cuando aún estaba con ellas. Es bien interesante que el ministerio de esta mujer era un ministerio que había encontrado una verdadera necesidad no solamente en la sociedad, sino dentro de la congregación, dentro de la iglesia. Y eso primero la ponía en una condición, yo no diría de líder, pero sí de liderazgo. Hay que hacer una pequeña diferenciación entre eso. Sí la ponía en una condición de liderazgo, definitivamente que sí. Poderse sensibilizar ante las necesidades del resto de la gente, de la forma en que ella lo está haciendo, definitivamente no estamos ante cualquier persona. Ahora, lo interesante de esta situación, Pedro hizo que todos salieran del cuarto, luego se puso de rodillas y oró. Recordemos que el que está escribiendo es Lucas, y Pedro seguramente le cuenta de lo que pasó. Volviéndose hacia la muerta, le dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Él, tomándola de la mano, la levantó. Luego llamó a los creyentes y a las viudas, a quienes la presentó viva. Estos dos milagros son dos milagros
importantes que están no solamente dando, pues lógicamente, yo no sé, sería interesante hablarle a Tabita cuando lleguemos al cielo y preguntarle, mire, doña Tabi, ¿cómo estaba el asunto? ¿Qué vivió usted? ¿Qué pasó? Porque es interesante, hermanos, muy interesante poder ver ese par de milagros que buscan básicamente tres cosas. Una, lógicamente, pues manifestar el poder de Dios ante la gente. Dos, reafirmarle a Pedro el hecho de que el Señor estaba con él en el momento y en las circunstancias en las cuales la iglesia se está desarrollando. Y número tres, pues el beneficio que tuvo Eneas y el beneficio que tuvo Tabita. Pero realmente hay algo más de fondo. Hay algo más de fondo. Y me atrevo a conjeturarlo. Es como una especie de apreciación personal, si me permiten, hermanos. Inmediatamente salimos del verso 41. Saliendo del verso 41. Y nos da la aclaración, la noticia se difundió por todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Vamos al verso 43 y en el verso 43 dice, Pedro se quedó en Jope. Oye, Pedro, acuérdense que Pedro no estaba en Jope, estaba en otro lado. Pedro se quedó en Jope un buen tiempo en casa de un tal Simón que era curtidor. ¿Qué creen que hay ahí de interesante en esa expresión? A ver, ¿un curtidor qué es, hermanos? Un curtidor es una persona que procesa cueros, que los curte, que los tiñe, que los devasta, que les da cierta forma, un curtidor de cueros. Y adivinen qué, los curtidores eran totalmente considerados inmundos por los judíos, porque ellos tenían que trabajar con animales muertos. Entonces, como yo quisiera que usted vea que en este pedacito de texto estamos viendo dos milagros. El de Eneas es un milagro, perdón por la palabra que voy a decir, les ofrezco disculpas, es un milagro extremadamente sencillo, en el sentido de que lo que dice es que es paralítico y lo sana y le dice, sane, levántese y tiende la cama. Una cosa impresionantemente sencilla. Y luego tenemos la resurrección de Tabita. Pero el tope que tenía Pedro en ese momento, al verse funcionando, al verse él como judío, siendo usado por Dios en esto. O sea, ustedes no se imaginan lo que representaba para Pedro. No se imaginan lo que podía representar para Pedro. Dice que se quedó un buen tiempo en casa de un Simón curtidor. Y adivinen qué. Esta referencia de Simón curtidor, que era considerado un inmundo, que era considerado un hombre que no se le podía hablar, no se le podía acercar, era un hombre que estaba en pecado, un montón de cosas más, no se introduce exactamente a la conversión de Cornelio, un centurión romano. Y esto ya cogió magnitudes importantes. Entonces, me parece a mí que una de las cosas que hoy tenemos que recapitular, Dios se ha manifestado siempre de muchas maneras, pero no solamente el asunto estaba en función de la sanidad de Eneas y la resurrección de Tabita, sino también al pueblo demostrarle el poder de Dios, pero también decirle a Pedro, yo estoy con vos y si vos querés ser usado por Dios, Dios te va a usar a vos sin distingo de personas en ninguna parte de una u otra forma. La segunda cosa que yo creo que tenemos que rescatar esta noche de estos pequeños textos que vimos, hermanos, nosotros no somos un pueblo con privilegios especiales, somos un pueblo con responsabilidades especiales. Y nuestra responsabilidad especial es servir. Este viernes
es el viernes en que el equipo de servidores va a tomar para entrar a ordenar todo el auditorio y limpiarlo y todo lo demás. Y ellos me están pidiendo que por favor les anuncie de que existe, vuélvame a ver, existe la oportunidad de hacerlo, de servir. Hay una oportunidad para usted de hacerlo. Y si usted tiene tiempo y puede comunicarse con doña Roxana, pues usted puede estar ahí, apoyar de una u otra manera, hermanos. A veces simplemente bajar las sillas, vean, solamente bajar las sillas es una super ayuda. Subir las sillas es una super ayuda, acomodar las sillas es una super ayuda. Y yo creo que eso es lo que tenemos que entender. El Señor nos salva y nos deja aquí únicamente para servir. La tercera cosa que yo creo que tenemos que aprender esta noche es que doña Dorcas y las viudas llorando desesperadas, se nos murió la única o la que nos cuidaba, y podría ser que el impacto del ministerio de esta señora realmente fuese un impacto, un ministerio donde no necesariamente podríamos decir que fuese algo tradicional. Y luego tenemos la siguiente y última lección de esta noche, y es cero prejuicios. No puede haber prejuicios. Yo no puedo señalar por señalar a la gente que peca diferente a como yo peco. Yo no puedo creer que hay personas que están en A, B o C condición simplemente porque a mí se me ocurre, porque yo creo que yo soy esto, que yo soy la otra. Estas 4 lecciones de esta noche, en estos textos que nos llevan a entender qué hay en el medio de esto, nos está diciendo, nos está hablando de la estrategia tan meticulosa del Espíritu Santo de hacerle llegar, de entrar en el proceso de la conversión de este hombre que se llama Cornelio. ¿Quién es Cornelio? Vamos a verlo, si Dios lo permite, la otra semana, pero noten que esto es lo que extraemos esta noche de estas 2, de la sanidad, de la resurrección, pero también del hecho de que este hombre Simón le abriera su casa a Pedro, ¿verdad? Y siendo Pedro judío, pues él aceptará quedarse ahí. Hermanos, pienso que esto nos tiene que hacer llevar alguna reflexión sobre la realidad de la iglesia en todo sentido. Porque noten que estos textos, que ni siquiera son 11 textos, tienen mucho contenido en el sentido histórico, pero también hay algo de fondo que tenemos que más o menos dilucidarlo, y tiene que ver con el hecho de que el Espíritu Santo está trabajando más allá de las cosas. A ver, ¿algún comentario, observación, por favor?